Mi hermana se casó con mi ex y se burló de mí durante años, pero cuando supe que él tenía un amante, me aseguré de que ella lo descubriera en el momento perfecto. Nunca olvidaré la expresión de triunfo en el rostro de Ana cuando la descubrí con Daniel en nuestra cama. No era dolor ni vergüenza, era pura satisfacción. Por fin puedo dejar de fingir, dijo mientras se vestía tranquilamente. Esas palabras me perseguirían durante años, porque no entendía qué significaban realmente. El dolor de perder a mi bebé esa noche quedó eclipsado por algo más perturbador, la reacción de mi madre. Cuando llamé llorando desde el hospital, su respuesta fue escalofriante. Era cuestión de tiempo. Ana siempre consigue lo que quiere, deberías saberlo. Había algo en su tono, una resignación que no comprendí hasta mucho después. La pérdida de mi trabajo en la empresa de la familia de Daniel no fue coincidencia. Ana había estado moviendo hilos durante meses. Me enteré que convenció a la junta directiva de que yo estaba filtrando información confidencial a la competencia. Perdí mi reputación profesional junto con $15,000 en gastos médicos. Durante los siguientes 5 años, observé cómo Ana construía su vida perfecta sobre las ruinas de la mía. Pero había detalles que no encajaban, como las llamadas misteriosas que recibía a medianoche, o las veces que la vi discutiendo acaloradamente con personas que nunca mencionaba en familia. Un día, mientras limpiaba el ático de la casa familiar, encontré una caja con fotos antiguas. Había una en particular que llamó mi atención. Ana, de adolescente, junto a una mujer que se parecía asombrosamente a la actual amante de Daniel. La foto tenía una inscripción: Las Hermanas García, 1999. Pero Ana era hija única por parte de madre. Cuando confronté a mi madre sobre la foto, su rostro palideció. «Guarda eso», susurró, «y nunca menciones el apellido García frente a tu hermana». Se negó a decir más, pero esa reacción me confirmó que había algo mucho más grande detrás de todo esto. La verdad comenzó a revelarse cuando María, la secretaria de Daniel, me contactó en secreto. «Tu hermana no es quien crees», me dijo. «Hay una razón por la que eligió a Daniel, y no tiene nada que ver con el amor». María me citó en un café alejado del centro. Llegó nerviosa, mirando constantemente sobre su hombro. Me entregó un sobre manila y dijo: «Esto explica por qué Ana está obsesionada con destruir a la familia Montero». El sobre contenía documentos antiguos de la empresa de Daniel, contratos, fotos y cartas que revelaban una historia que me dejó helada. Resultaba que el padre de Ana, antes de casarse con mi madre, había estado comprometido con Elena García, la madre de la actual amante de Daniel. El compromiso se rompió abruptamente cuando la empresa de los Montero absorbió y destruyó el negocio familiar de los García. Elena perdió todo y murió poco después en circunstancias sospechosas. «Ana no es solo tu hermana», explicó María. «Es la media hermana de Lucía García, la amante de Daniel. Pero Lucía no sabe nada de esto. Ana ha estado planeando su venganza durante años, usando a Daniel como peón para destruir a los Montero desde adentro». Las piezas comenzaron a encajar. La insistencia de Ana en casarse específicamente en la antigua mansión García, ahora propiedad de los Montero, sus reuniones secretas con antiguos empleados de la empresa, la forma en que había manipulado a Daniel para que tomara decisiones empresariales desastrosas. «Pero hay más», continuó María. «Ana ha estado desviando fondos de la empresa a cuentas fantasma. Ha estado preparando la caída de los Montero y planea que Lucía sea la cara visible del escándalo. Quiere destruir a Daniel y a su amante al mismo tiempo». Mi madre siempre supo la verdad. Por eso permitió que Ana me lastimara. Por eso justificaba su comportamiento. Era su forma de expiar la culpa por el pasado, por haber sido parte indirecta de la destrucción de los García. Esa noche, revisando más a fondo los documentos, encontré algo que me heló la sangre. Una carta de mi padre a Elena García, fechada una semana antes de su muerte. «Perdóname por no poder protegerte. Ana estará mejor con Isabel, pero nunca olvides que también es tu hija. Ana no solo era mi media hermana, era el instrumento de una venganza que había comenzado antes de que cualquiera de nosotras naciera. Y yo, sin saberlo, había sido un daño colateral en su plan». Durante días me debatí sobre qué hacer con esta información. No podía simplemente confrontar a Ana. Ella era demasiado peligrosa y tenía demasiado que perder. Decidí investigar más a fondo, y cada descubrimiento era más perturbador que el anterior. Encontré un patrón en el comportamiento de Ana. Daniel no era su primera víctima. Antes de él, había destruido sistemáticamente a otras personas relacionadas con los Montero. Carlos Montero, el primo de Daniel,
Había perdido su parte de la empresa después de un escándalo de drogas que Ana orquestó cuidadosamente. La exprometida de Daniel, Victoria, había abandonado el país misteriosamente después de que Ana, accidentalmente, filtrara fotos comprometedoras de ella. María seguía proporcionándome información. Ana tiene reuniones semanales con un hombre en el café del centro, me dijo. Siempre los jueves a las 4. Decidí seguirla. El hombre resultó ser Roberto García, el tío de Lucía. Escuché fragmentos de su conversación. Planeaban algo grande para la próxima junta de accionistas. Mientras tanto, mi madre comenzó a actuar de forma extraña. La encontré una noche llorando en el ático, rodeada de fotos antiguas. Tu padre nunca superó lo de Elena, me confesó. Ana es igual a ella, tiene la misma mirada, la misma determinación y el mismo odio. Lo que más me perturbaba era cómo Ana había manipulado a Daniel todos estos años. Él creía que controlaba la situación con Lucía, sin saber que era parte de un plan mayor. Ana había orquestado cada aspecto, desde su encuentro casual con Lucía hasta los momentos específicos de sus encuentros. Una tarde, mientras revisaba más documentos en el ático, encontré el diario de mi padre. La última entrada, escrita poco antes de su muerte por infarto, revelaba algo escalofriante. Ana sabe la verdad. La escuché hablando con Elena. Dios mío, ¿qué he hecho? Mi padre había muerto llevándose un secreto que ahora amenazaba con destruirnos a todos. Ana no solo buscaba venganza contra los Montero. Su plan era más grande. Quería destruir ambas familias, y yo era la única que podía detenerla. Decidí acercarme a Lucía García, pero de forma indirecta. Necesitaba entender si ella era verdaderamente inocente o parte del plan de Ana. Comencé a frecuentar el café donde ella trabajaba como gerente. Durante semanas, la observé interactuar con Daniel y con Ana, estudiando cada detalle. Lucía parecía genuinamente enamorada de Daniel, completamente ignorante de su verdadera conexión con Ana. La vi llorar en la bodega del café cuando Ana y Daniel celebraron su aniversario allí, ostentando su amor perfecto frente a todos. En ese momento, supe que Lucía era otra pieza en el tablero de Ana, tan víctima como yo. Un día, mientras Lucía atendía mi mesa, dejé accidentalmente caer una foto antigua. Ella de bebé con su madre Elena. La recogió, sus manos temblando. ¿De dónde sacaste esto?, susurró. Mi madre murió cuando yo era muy pequeña. No tengo ninguna foto de ella. Le conté una versión editada de la verdad, que había encontrado la foto entre las cosas viejas de mi padre, quien había conocido a su madre. No mencioné a Ana ni la conexión familiar. Lucía comenzó a confiar en mí, hambrienta de información sobre su madre. Hay algo extraño en todo esto, me confió Lucía una tarde. Daniel ha estado actuando raro últimamente. Dice que está perdiendo control sobre decisiones importantes en la empresa. ¿Y tu hermana? Hay veces que la sorprendo mirándome de una forma. No sé cómo explicarlo. Mientras tanto, María me alertó sobre movimientos sospechosos en la empresa. Ana había programado una reunión extraordinaria de accionistas para dentro de 2 semanas. Están preparando algo grande, advirtió María. Han estado transfiriendo activos a cuentas offshore. Daniel firma documentos sin siquiera leerlos. La tensión aumentó cuando encontré a mi madre hablando secretamente por teléfono. No podemos permitir que Ana lo haga. Elena no hubiera querido esto para su hija. Cuando me vio, cortó la llamada abruptamente y se encerró en su habitación. Roberto García, el tío de Lucía, comenzó a frecuentar más seguido el café. Lo vi entregarle discretamente un sobre a Ana. Ella lo abrió cuando creía que nadie la observaba. Eran documentos legales con el membrete de la empresa Montero. La situación se complicó aún más cuando Daniel comenzó a sospechar que algo no andaba bien. Lo noté en una cena familiar, donde su mirada inquieta se alternaba entre Ana y los documentos que no dejaba de revisar en su teléfono. Ana, siempre astuta, manejaba la situación con una calma que ahora me parecía aterradora. Los números no cuadran, lo escuché murmurar a su padre durante el postre. Hay discrepancias en las cuentas que no puedo explicar. Ana intervino suavemente, sugiriendo que el estrés lo estaba afectando. Necesitas descansar, amor. Yo me encargaré de revisar esos documentos. María me confirmó que las sospechas de Daniel tenían fundamento. Me mostró copias de transferencias. En los últimos 6 meses, casi $5 millones habían sido desviados a través de una red compleja de empresas fantasma. Todas las transacciones tenían la firma de Daniel, pero algo no cuadraba en las fechas. Daniel estuvo en Brasil en estas fechas, señaló María, mostrándome 3 documentos. Es imposible que firmara estos papeles en persona.
Las firmas, aunque convincentes, eran falsificaciones. Lucía también notaba cambios en Daniel. Durante nuestros encuentros en el café, me contó que él estaba más distante, preocupado. A veces lo encuentro revisando papeles a medianoche, me dijo. Cuando le pregunto, dice que son cosas de la empresa, pero nunca había actuado así. Ana, mientras tanto, incrementó sus reuniones con Roberto García. Los seguía hasta un bufete de abogados en las afueras de la ciudad. A través de la ventana, los vi revisando documentos con un grupo de hombres trajeados. Ana sonreía, esa sonrisa que ahora reconocía como señal de peligro. Mi madre empeoró. La encontré una noche revisando obsesivamente viejas fotos y documentos. «Tu padre nunca quiso que esto pasara», murmuró. Él intentó proteger a Elena, pero los Montero eran demasiado poderosos. Y ahora Ana está yendo demasiado lejos. Decidí confrontar a Roberto García. Lo esperé fuera de su oficina una tarde lluviosa. Al principio intentó evadirme, pero cuando mencioné a Elena, su hermana, se detuvo. «No sabes en lo que te estás metiendo», me advirtió. «Ana no es solo tu hermana. Ella es la venganza personificada de Elena». Roberto me reveló que Elena no había muerto por causas naturales. Los Montero la habían presionado hasta el límite, destruyendo no solo su empresa, sino también su reputación. «Tu padre intentó ayudarla», dijo Roberto, pero ya era tarde. Elena no pudo soportar la humillación y se quitó la vida. Ana tenía solo 5 años cuando encontró el cuerpo de su madre. Esta revelación me golpeó con fuerza. La venganza de Ana no era solo por dinero o poder, era por el dolor de una niña que había perdido a su madre de la forma más traumática posible. Mientras procesaba esta información, María me contactó urgentemente. Había descubierto algo en los archivos antiguos de la empresa. Elena García había desarrollado una fórmula revolucionaria para la principal línea de productos de los Montero. La habían robado, dejándola sin nada. Esa fórmula era la base del Imperio Montero. Ana no solo quiere destruir a la empresa, explicó María. Quiere exponer la verdad sobre cómo los Montero construyeron su fortuna, y está usando a Lucía como la pieza final de su plan. El plan de Ana comenzó a revelarse en toda su magnitud. Usaría a Lucía, la hija legítima de Elena, para reclamar los derechos sobre la fórmula. Las pruebas del robo existían, escondidas todos estos años por los Montero. Ana las había encontrado y planeaba presentarlas en la próxima junta de accionistas. Pero había algo más oscuro. Ana no planeaba que Lucía sobreviviera al escándalo. Los documentos que había visto en el bufete de abogados incluían una póliza de seguro de vida a nombre de Lucía, con Ana como beneficiaria. Mi hermana no solo quería justicia, quería una venganza total que destruiría tanto a los Montero como a la última conexión con su pasado, su propia media hermana. El plan de Ana estaba a punto de ejecutarse, pero cometió un error. Subestimó el amor de Daniel por Lucía. Una noche, mientras cenaba con la familia Montero, Daniel recibió una llamada que lo dejó visiblemente alterado. Se excusó y salió al jardín. Lo seguí discretamente. «No puedo permitir que te hagan daño», lo escuché decir. «Ana ha estado actuando extraño. Hay documentos que no me deja ver. Lucía, prométeme que tendrás cuidado». Su voz temblaba. Ana también lo había seguido. La vi observando desde las sombras, su rostro transformado por una furia que nunca había visto. En ese momento, supe que el plan se había acelerado. Ya no esperaría a la junta de accionistas. Al día siguiente, Lucía desapareció. María me llamó en pánico. Ana canceló todas sus reuniones y vació su oficina anoche. Los documentos sobre la fórmula de Elena han desaparecido. La policía encontró el auto de Lucía abandonado cerca del mirador de la ciudad. Junto al vehículo, una nota suicida perfectamente redactada explicaba cómo no podía vivir con la culpa de haber destruido el matrimonio de Daniel y Ana. Pero yo sabía la verdad. Ana había orquestado todo, incluso la nota. La caligrafía, aunque similar, tenía pequeñas inconsistencias que solo alguien que conociera bien la letra de Lucía podría notar. Mi madre, al enterarse de la desaparición de Lucía, sufrió un colapso nervioso. Entre delirios repetía: «Elena, perdóname. No pude salvar a tu hija tampoco». Fue entonces cuando tomé la decisión más peligrosa de mi vida. Contacté a Roberto García. «Sé dónde está Lucía», me dijo con voz temblorosa. «Ana la tiene en la antigua casa de Elena». Roberto García me dio instrucciones precisas para llegar a la vieja casa de Elena. Era una propiedad abandonada en las afueras de la ciudad, rodeada de árboles y alejada de miradas curiosas. Mientras conducía bajo la lluvia,
Mi mente no dejaba de pensar en cómo mi dulce hermana se había transformado en alguien capaz de secuestrar a una persona. Al llegar, vi el auto de Ana estacionado detrás de la casa. Mi corazón latía con tanta fuerza que podía escucharlo sobre el sonido de la lluvia. Me acerqué con cautela, tratando de mantener la calma. A través de una ventana sucia, pude ver a Lucía atada a una silla. Ana caminaba frente a ella, sosteniendo los documentos que había robado de la oficina. ¿Sabes por qué estás aquí? Escuché la voz de Ana. Tu madre era una ladrona. Robó la fórmula a los Montero y cuando la descubrieron intentó chantajearlos. Lucía, con el rostro marcado por lágrimas, respondió: «Mientes. Mi madre era química. Ella desarrolló esa fórmula». Me acerqué más a la ventana, pero una rama crujió bajo mis pies. Ana se giró bruscamente. «¿Quién está ahí?» Su voz sonaba diferente, casi irreconocible. No tenía opción. Entré por la puerta principal. «Ana, esto tiene que terminar». Mi hermana me miró con una mezcla de sorpresa y furia. «¿Cómo me encontraste?» Sostenía los documentos contra su pecho como si fueran un escudo. Roberto García me lo dijo. «Ana, ¿qué estás haciendo? Este no es el camino». «¿El camino?», se rió amargamente. «¿Qué sabes tú del camino? Mientras tú llorabas por Daniel, yo descubría la verdad sobre nuestra familia, sobre lo que le hicieron a Elena». Se acercó a mí, temblando. «Mamá y papá destruyeron a Elena. La acusaron de robo cuando en realidad ellos le robaron todo. La fórmula, su empresa, su dignidad. ¿Y sabes qué es lo peor? Que después de su muerte mantuvieron a su hija cerca, como si fuera una broma cruel». Lucía sollozó desde su silla. «¿De qué estás hablando? Tu madre no se suicidó, Lucía. La orillaron a eso. Y ahora, su propia hija se acuesta con un Montero. ¿No ves la ironía?» Di un paso hacia Ana. «Hermana, si tienes pruebas de lo que pasó, hay otras formas de hacer justicia. Esto solo te destruirá a ti». «¿Justicia?». Ana sacó un sobre de su bolso. «¿Cómo esta?». La confesión firmada de papá sobre cómo robaron la fórmula. «Pero ¿sabes qué? Ya no me importa la justicia. Quiero que sufran como sufrió Elena». En ese momento, escuchamos el sonido de un auto acercándose. Ana se asomó por la ventana y su rostro palideció. Era Daniel. «¿Lo ves?», dijo con voz temblorosa. «Siempre la elegirá a ella». Se giró hacia Lucía con una mirada que me heló la sangre. Sacó algo de su bolso, un frasco. Mi corazón se detuvo cuando reconocí la etiqueta. «Ana, no». Di un paso hacia ella, pero me detuvo con un gesto. «Es poético, ¿no crees? La misma sustancia que tu madre ayudó a desarrollar, la que los Montero robaron». Lucía comenzó a gritar mientras Ana se acercaba con el frasco. Yo estaba paralizada, dividida entre mi amor por mi hermana y lo correcto. Las luces del auto de Daniel iluminaron la habitación, y en ese momento tomé una decisión que cambiaría nuestras vidas para siempre. Me lancé hacia Ana justo cuando ella destapaba el frasco. Forcejeamos. El líquido salpicó el suelo. Daniel entró corriendo, gritando el nombre de Lucía. «¡No te acerques!», gritó Ana. «O juro que lo haré». «Ana, por favor». La voz de Daniel temblaba. «Esto no es lo que Elena hubiera querido. No te atrevas a mencionar su nombre». Ana temblaba tanto que parte del líquido se derramó sobre su mano. Gritó de dolor, soltando el frasco que se hizo añicos contra el suelo. Aproveché ese momento para soltar las ataduras de Lucía, mientras Daniel sujetaba a Ana. Fue entonces cuando Roberto García entró a la casa. En sus manos sostenía una carpeta vieja y desgastada. «Elena dejó esto para ti, Ana», dijo Roberto con voz cansada. «Siempre quise entregártelo, pero tu madre, ella me amenazó». Ana, aún sostenida por Daniel, miró la carpeta con ojos llorosos. «¿Qué es eso?». «El verdadero testamento de Elena. Y cartas para ti». Mi madre apareció en la puerta, pálida y temblorosa. «Ana, hay algo que necesitas saber». «No quiero escucharte», gritó Ana. «Elena era tu madre biológica». Las palabras de mamá cayeron como bombas en la habitación. «Tu padre, él tuvo una aventura con ella antes de casarse conmigo. Cuando Elena murió, yo te adopté». El silencio que siguió fue ensordecedor. Ana se dejó caer de rodillas. Las lágrimas corrían por su rostro. «¿Por qué?», susurró. «¿Por qué me lo ocultaron?». «Porque era más fácil enterrar la verdad», respondió mamá, llorando. «Cuando Elena amenazó con revelar todo, tu padre, él orquestó su ruina. No sabíamos que ella se quitaría la vida». Lucía, quien había permanecido en silencio, se acercó lentamente a Ana. «Somos hermanas», dijo con voz suave. «Verdaderas hermanas».
Ana la miró, el odio en sus ojos mezclándose con confusión y dolor. Todo este tiempo, ¿sabías que éramos hermanas?, me preguntó. Lo descubrí hace poco, admití, cuando empecé a investigar por qué habías cambiado tanto. Roberto abrió la carpeta y comenzó a leer una de las cartas. Mi querida Ana, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy. Hay tanto que quisiera decirte. Las palabras de Elena, escritas años atrás, llenaron la habitación. Hablaba de su amor por Ana, de cómo la observaba crecer desde lejos, de cómo el remordimiento la consumía por no poder ser su madre. Lo siento tanto, sollozó mi madre. Elena nunca quiso hacerte daño, Ana. Ella me hizo prometerle que te cuidaría como si fueras mía. Ana soltó un grito desgarrador que pareció liberar años de dolor contenido. Lucía la abrazó y por un momento vi a las dos hermanas unidas por un dolor compartido. Daniel dio un paso hacia adelante. Ana, entiendo tu dolor y tu rabia, pero esto tiene que terminar. Los Montero también deben pagar, murmuró Ana. Y lo harán, aseguró Roberto. Elena dejó pruebas reales de lo que hicieron. Podemos hacer justicia, pero no así. Mientras la lluvia seguía cayendo afuera, observé cómo años de mentiras y secretos se derrumbaban a nuestro alrededor. Ana ya no era solo mi hermana, era la hija de Elena, la hermana de Lucía, una mujer cuyo dolor había sido enterrado bajo capas de mentiras. La policía llegó poco después, alertada por los vecinos que habían escuchado los gritos. Pero para entonces, ya nada sería igual. Los secretos habían salido a la luz, y con ellos, la posibilidad de un nuevo comienzo. Mientras veía a Ana ser escoltada por los oficiales, supe que esto no era el final, sino el comienzo de algo nuevo, algo que cambiaría nuestras vidas para siempre. Los días siguientes al incidente en la casa de Elena fueron un torbellino de declaraciones policiales y reuniones familiares tensas. Ana fue puesta bajo custodia psiquiátrica, una decisión que, aunque dolorosa, todos sabíamos que era necesaria. Lucía y yo nos encontramos en la cafetería del hospital después de una de las evaluaciones de Ana. El café se enfriaba entre nosotras mientras intentábamos procesar todo lo sucedido. ¿Cómo está ella?, pregunté, aunque podía imaginar la respuesta. Destrozada, Lucía revolvió su café sin mirarlo. Los médicos dicen que ha estado guardando este trauma durante años. El descubrir que Elena era su madre biológica fue el detonante final. Daniel había renunciado a su puesto en la empresa Montero después de que las pruebas de Roberto salieran a la luz. Los documentos que Elena había guardado revelaban un elaborado esquema de robo industrial y chantaje. La familia Montero había comenzado a desmoronarse bajo el peso de sus propios secretos. Mi madre, Elena, Lucía se corrigió. Siempre decía que la verdad tiene un modo de salir a la luz, pero nunca imaginé que sería así. Una tarde, mientras visitaba a Ana en el hospital psiquiátrico, ella finalmente habló sobre lo que la había llevado a ese punto. Siempre supe que era diferente, me dijo, mirando por la ventana de su habitación. Sentía que no encajaba en nuestra familia. Cuando encontré las primeras pistas sobre Elena, algo hizo clic. Toda mi vida cobró sentido. ¿Por qué no me lo contaste?, le pregunté, conteniendo las lágrimas. Porque estaba avergonzada, de mis sentimientos, de mi rabia. Y luego, cuando descubrí la verdad sobre los Montero, me consumió por completo. Las visitas a Ana se volvieron parte de mi rutina. Cada vez que iba, llevaba una de las cartas de Elena. Las leíamos juntas, desentrañando la historia de una mujer que había amado tanto a su hija que prefirió dejarla en manos de otra familia antes que verla sufrir. Roberto García se convirtió en un aliado inesperado. Como antiguo amigo de Elena, conocía detalles que ayudaron a completar el rompecabezas de nuestro pasado familiar. Elena nunca quiso venganza, nos contó una tarde. Solo quería que Ana supiera la verdad, que supiera que era amada. La recuperación de Ana fue lenta. Los médicos trabajaban con ella para procesar no solo el trauma reciente, sino años de sentimientos reprimidos. Lucía comenzó a visitarla también, construyendo lentamente un puente entre las hermanas que nunca supieron que lo eran. Mi madre, consumida por la culpa, finalmente comenzó a hablar sobre aquellos años. Las decisiones que tomaron, los secretos que guardaron, el peso que llevaron. Creímos que la estábamos protegiendo, me dijo una noche, después de otra visita al hospital. Pero solo la lastimamos más. Daniel intentó hablar conmigo varias veces, pero mantuve mi distancia. Algunas heridas necesitaban tiempo para sanar, y nuestra historia era una de ellas.
Un día, mientras limpiaba el apartamento de Ana, encontré su diario. Las páginas estaban llenas de su dolor, su confusión, su búsqueda desesperada de identidad. Fue entonces cuando tomé una decisión que cambiaría nuestras vidas. Decidí escribir nuestra historia, no para exponer los secretos familiares, sino para sanar. La primera persona a quien le mostré los borradores fue a Ana. Sus manos temblaban mientras leía las páginas. ¿Por qué haces esto?, me preguntó. Porque nuestra historia merece ser contada. Porque el silencio nos destruyó una vez, y no podemos permitir que lo haga de nuevo. Los Montero intentaron silenciarnos con amenazas legales y ofertas de dinero, pero ya no teníamos miedo. La verdad, por dolorosa que fuera, era nuestra única forma de liberación. Lucía encontró entre las pertenencias de Elena un viejo cuaderno de laboratorio. Las fórmulas y anotaciones allí contenidas probaban sin lugar a dudas que ella había sido la verdadera creadora. Era la evidencia que necesitábamos para hacer justicia. Mientras observaba a Ana y Lucía hojeando juntas ese cuaderno en la sala del hospital, supe que estábamos en el camino correcto. Un camino difícil, pero necesario. La decisión de publicar nuestra historia provocó un terremoto en la sociedad. Los Montero, desesperados por mantener su imagen, convocaron una conferencia de prensa para desacreditarnos. Pero no contaban con que Roberto García había guardado copias de todo: correos electrónicos, transferencias bancarias, documentos firmados. Una mañana, mientras visitaba a Ana en el hospital, ella me mostró una carta que había estado escribiendo. «Es para Elena», me dijo, su voz apenas un susurro. «Sé que nunca podrá leerla, pero necesito decirle tantas cosas». Los médicos notaron una mejoría significativa en Ana. El poder expresar sus sentimientos, entender su origen, estaba ayudándola a sanar. Sin embargo, la sombra de lo que había intentado hacer seguía pesando sobre ella. Lucía llegó una tarde con noticias que sacudirían nuevamente nuestras vidas. «Los Montero están vendiendo la empresa», anunció. «Todo se está derrumbando». Daniel había comenzado a colaborar con las autoridades, proporcionando detalles sobre cómo su familia había construido su imperio sobre mentiras y robos. No solo habían robado a Elena, había otras víctimas, otras familias destruidas. «¿Sabes qué es lo más irónico?», me dijo Lucía durante uno de nuestros cafés. «Si hubieran reconocido el trabajo de mi madre, si le hubieran dado el crédito que merecía, hoy serían aún más ricos. Su fórmula era solo el comienzo de algo revolucionario». Mi madre, intentando redimirse, entregó todos los documentos que había guardado durante años. Cartas de Elena, fotografías, pruebas de la relación con el padre de Ana. Era como si el pasado estuviera finalmente saliendo a la luz, pieza por pieza. Una tarde, mientras revisábamos esos documentos en la habitación de Ana, ella encontró algo que nos dejó sin aliento. Una fotografía de Elena embarazada, sonriendo, con una nota detrás. «Para mí, Ana, el amor más grande que jamás conoceré. Ella me amaba», sollozó Ana. «Realmente me amaba». Las visitas conjuntas de Lucía y Ana se volvieron más frecuentes. A veces las encontraba riendo sobre alguna anécdota compartida. Otras veces llorando mientras leían las cartas de Elena. Estaban construyendo el vínculo que el destino les había negado. Roberto García nos sorprendió un día con una revelación más. Elena había dejado un fideicomiso para Ana. Los Montero lo habían ocultado todos estos años, pero ahora, con las investigaciones en curso, había salido a la luz. «Ella pensó en todo», dijo Roberto. Sabía que algún día la verdad saldría a la luz y quería asegurarse de que su hija estuviera protegida. La noticia del fideicomiso enfureció a los Montero. Una tarde, el padre de Daniel apareció en el hospital, exigiendo ver a Ana. Los guardias tuvieron que escoltarlo fuera mientras gritaba amenazas. «No tienen derecho», vociferaba. «Esa mujer era una ladrona, y su hija es igual». Pero sus palabras ya no tenían poder sobre nosotras. La verdad nos había hecho más fuertes. Daniel intentó mediar, sugiriendo un acuerdo extrajudicial. «Podemos resolver esto en privado», propuso. «No es necesario que todo salga a la luz». «¿Ahora te preocupa la privacidad?», le respondí. ¿Dónde estaba esa preocupación cuando destruyeron la vida de Elena? La tensión alcanzó su punto máximo cuando los Montero presentaron una demanda por difamación. Pero no contaban con que teníamos todo documentado, cada pieza de evidencia cuidadosamente preservada por Elena y Roberto. Una noche, mientras cenaba con Lucía, ella me confesó algo que cambiaría el curso de todo. Encontré el diario de investigación completo de mi madre, no solo la fórmula que le robaron, sino desarrollos posteriores, cosas que los Montero ni siquiera imaginan. «¿Qué vas a hacer con eso?», pregunté. Su respuesta fue simple pero determinante. «Voy a terminar lo que ella empezó».
La batalla legal se intensificaba, y sabíamos que los Montero no se rendirían sin pelear. Pero ahora teníamos algo que ellos no: la verdad y la determinación de 3 mujeres unidas por el dolor y la sangre. La confrontación final con los Montero llegó de manera inesperada. Una tarde, mientras Lucía presentaba los descubrimientos de Elena en una conferencia científica, Daniel Montero Sr. irrumpió en el auditorio. «¡Esto es un fraude!», gritó avanzando hacia el podio. «Todo lo que están viendo es propiedad intelectual de Montero Industries». Lucía, sin inmutarse, proyectó en la pantalla los cuadernos originales de Elena, fechados años antes de que los Montero registraran la patente. ¿Pueden explicar cómo patentaron algo que mi madre desarrolló 3 años antes? El rostro de Montero Sr. se transformó. Intentó arrancar los documentos de las manos de Lucía, pero Roberto García, quien estaba entre el público, lo detuvo. «Se acabó, Daniel», dijo Roberto. «Elena predijo que esto pasaría. Por eso dejó copias de todo con diferentes personas». Ana, que había obtenido un permiso especial para asistir a la conferencia, se levantó de su asiento. «¿Por qué no les cuenta la verdad, señor Montero? ¿Por qué no les dice cómo amenazaron a mi madre para que firmara los derechos de su propio trabajo?» El murmullo en el auditorio creció. Periodistas que habían sido invitados comenzaron a transmitir en vivo. «Elena era una empleada», insistió Montero Sr., pero su voz temblaba. «Todo lo que desarrolló mientras trabajaba para nosotros nos pertenece». «¿Y qué hay de esto?», pregunté, proyectando un correo electrónico antiguo. «Un mensaje suyo a Elena, fechado 6 meses antes de que comenzara a trabajar para ustedes, reconociendo que la fórmula era de ella y ofreciendo comprarla». Daniel, hijo, que había permanecido en silencio, finalmente habló. «Papá, ¿es esto cierto?». «Cállate», rugió su padre. «No entiendes nada. Lo hicimos por el bien de la empresa, por tu futuro». «¿Mi futuro?». Daniel se acercó al podio. «Destruiste vidas por mi futuro. Llevaste a una mujer al suicidio. Separaste a 2 hermanas. ¿Y dices que fue por mí?». La tensión en el auditorio era palpable. Montero Sr. sacó su teléfono, aparentemente para hacer una llamada, pero Ana fue más rápida. «¿Vas a llamar al mismo equipo legal que amenazó a Elena?», preguntó, su voz temblando de rabia. «¿O a los investigadores privados que la siguieron hasta que se quebró?». Lucía colocó el último cuaderno de Elena sobre el podio. «Este es el trabajo que mi madre desarrolló después de dejar Montero Industries. Avances que ustedes ni siquiera pudieron imaginar. Y todo esto», señaló hacia la pantalla donde se proyectaban las fórmulas, «es solo el comienzo». Montero Sr. intentó avanzar nuevamente, pero los guardias de seguridad ya lo rodeaban. En su desesperación, gritó algo que heló la sangre de todos los presentes. «Ella se lo buscó. Amenazó con destruirnos. ¿Qué se suponía que debíamos hacer?». El silencio que siguió fue ensordecedor. Daniel se acercó a su padre, lo miró fijamente y dijo: «Acabas de confesar, papá, frente a todos». Los flashes de las cámaras iluminaban la sala mientras Montero Sr. era escoltado fuera del auditorio. Su imperio, construido sobre mentiras y robos, se desmoronaba en tiempo real frente a las cámaras. Los eventos en el auditorio desencadenaron un efecto dominó que nadie pudo detener. En cuestión de horas, las acciones de Montero Industries se desplomaron. Los medios transmitían sin cesar las imágenes de Montero Sr. siendo escoltado fuera del auditorio, intercaladas con fragmentos de su confesión. Esa noche, reunidas en mi apartamento, Ana, Lucía y yo observábamos las noticias en silencio. El rostro de Elena aparecía en la pantalla, una fotografía antigua de ella en su laboratorio, sonriendo, sosteniendo uno de sus cuadernos de investigación. «Es extraño», dijo Ana, su voz apenas un susurro. «Durante años imaginé 1000 formas de venganza, pero ahora solo desearía poder hablar con ella una vez». Lucía tomó su mano. «Lo sé, yo también». Daniel apareció en mi puerta cerca de la medianoche. Tenía el rostro demacrado, como si hubiera envejecido años en unas horas. «Los investigadores encontraron más», dijo sin preámbulos. «Cajas enteras de documentos en la oficina de mi padre. No solo sobre Elena, había otros científicos, otros inventos robados». «¿Por qué estás aquí?», pregunté. «Porque necesito que entiendan algo. No sabía, juro por Dios que no sabía hasta dónde llegaba todo esto». Ana se levantó lentamente. «Tal vez no lo sabías, pero lo sospechaste, y aún así, elegiste no ver». La mañana siguiente, Roberto García llegó con más noticias. La junta directiva de Montero Industries había convocado una reunión de emergencia. Querían negociar. «Ofrecen un acuerdo», explicó. «Reconocimiento público del trabajo de Elena. Compensación financiera, todo lo que pidan». «¿A cambio de qué?», preguntó Lucía. «De que no presenten cargos criminales contra Montero Sr». Nos miramos entre nosotras.
El peso de la decisión era abrumador. No es solo por Elena, dije finalmente. ¿Qué hay de las otras familias? ¿De los otros científicos que destruyeron? La respuesta llegó en forma de más víctimas que comenzaron a presentarse. Otros investigadores que habían sido silenciados, amenazados o despojados de su trabajo. La historia de Elena había abierto una caja de Pandora que ya no podía cerrarse. Danny el hijo tomó una decisión que sorprendió a todos. Renunció a su herencia y se ofreció como testigo principal contra su padre. «No puedo seguir siendo parte de esto», declaró en una rueda de prensa. «El legado de mi familia está manchado con sangre y lágrimas. Es hora de que la verdad salga a la luz». Montero, señor acorralado y abandonado por su propio hijo, finalmente se quebró. En una carta enviada desde su arresto domiciliario, confesó todo: el robo sistemático de propiedad intelectual, las amenazas, el acoso que llevó a Elena al suicidio. Ana recibió la carta en el hospital, durante una de sus últimas sesiones de terapia. La leyó en voz alta, sus manos temblando. «Me pregunto», dijo después, «si esto es lo que realmente queríamos, si esto trae paz». Lucía, quien había estado revisando los últimos cuadernos de Elena, levantó la vista. «No se trata de paz», respondió suavemente. «Se trata de verdad, y la verdad, por dolorosa que sea, es el único camino hacia la sanación». La caída de los Montero cambió nuestras vidas de maneras que nunca imaginamos. No fue una victoria rápida ni fácil. Los procesos legales se extendieron durante meses, con nuevas revelaciones surgiendo cada semana. Ana fue dada de alta del hospital psiquiátrico 3 meses después de la conferencia. La tarde que la recogí, llevaba bajo el brazo todas las cartas de Elena, cuidadosamente ordenadas y atadas con una cinta. «¿Sabes qué es lo más difícil?», me dijo mientras conducía. «Perdonarme a mí misma, no por lo que intenté hacer, sino por no haber visto antes la verdad sobre Elena, por haber desperdiciado tanto tiempo en odio». Lucía decidió reabrir el antiguo laboratorio de Elena. Con parte del dinero de la compensación, compró el edificio donde su madre había iniciado sus investigaciones. «Es extraño», comentó mientras limpiábamos el lugar. «Puedo sentirla aquí, en cada rincón, en cada nota que dejó». Los cuadernos de Elena revelaron más que fórmulas químicas. Entre ecuaciones y anotaciones técnicas, había cartas nunca enviadas, pensamientos íntimos, sueños para sus hijas. Cada página era un testimonio del amor de una madre que nunca pudo expresarlo abiertamente. Danny el hijo se alejó por completo de su familia. Una tarde, vino a verme. «Quiero que sepas que lo siento», dijo. «No solo por nosotros, sino por todo. Por no haber visto lo que mi familia estaba haciendo. Por no haber hecho las preguntas correctas». Lo miré, buscando en su rostro al hombre que una vez amé. Ya no estaba allí. En su lugar había alguien más sabio, más humilde, marcado por el peso de los pecados de su familia. «A veces», respondí, «el perdón no es sobre olvidar el pasado, sino sobre aceptar que no podemos cambiarlo». Mi madre también estaba luchando con sus propios demonios. Una noche, después de una larga conversación con Ana, finalmente confesó todo. «Cuando Elena me dijo que estaba embarazada de tu padre, yo ya estaba esperándote. Éramos 2 mujeres, ambas llevando hijos del mismo hombre. Pero ella eligió dejarte a ti con nosotros para proteger a Ana. La verdad, como siempre, era más compleja de lo que imaginábamos. Elena no solo había sido víctima de los Montero, había sido víctima de las circunstancias, de las decisiones imposibles que la vida a veces nos obliga a tomar». Roberto García nos entregó el último regalo de Elena, un video que había grabado poco antes de su muerte. En él, hablaba directamente a sus hijas. «Mis niñas», decía, su rostro cansado pero sereno. «Si están viendo esto, significa que la verdad finalmente ha salido a la luz. Quiero que sepan que cada decisión que tomé, la tomé por amor. Un amor imperfecto, tal vez, pero el más profundo que he conocido». Ana y Lucía vieron el video juntas, sosteniendo sus manos, llorando por la madre que apenas conocieron, pero cuyo amor había sobrevivido a través de los años, las mentiras y el dolor. «Es hora de honrar su memoria de la manera correcta», dijo Lucía después. «No con venganza, sino con vida, con creación». El laboratorio de Elena volvió a la vida bajo la dirección de Lucía. Los antiguos cuadernos de investigación de su madre no solo contenían la fórmula robada, sino años de trabajo innovador que los Montero nunca habían llegado a comprender completamente. Ana comenzó a trabajar con Lucía en el laboratorio, no como científica, sino manejando la parte administrativa. Las hermanas pasaban horas juntas, recuperando el tiempo perdido,
compartiendo historias sobre la madre que una apenas recordaba y la otra nunca llegó a conocer. ¿Sabes qué es lo más increíble?, me dijo Ana una tarde mientras tomábamos café en su nueva oficina. Que todo lo que Elena predijo en sus notas está resultando ser cierto. Sus teorías, sus proyecciones. Era brillante. La investigación de Elena no solo se limitaba a una fórmula. Había desarrollado toda una nueva aproximación a la química farmacéutica. Ideas revolucionarias que, según Lucía, estaban décadas adelantadas a su tiempo. Mi madre decidió mudarse a otra ciudad, incapaz de enfrentar los fantasmas del pasado que la perseguían en cada esquina. Antes de irse, me entregó una caja con fotos antiguas. Elena me las dio para ti, confesó. Nunca tuve el valor de entregártelas. Eran fotografías de mi padre con Elena, de Ana bebé, de momentos que nunca supe que existieron. Cada imagen era una pieza más del rompecabezas de nuestra historia familiar. Daniel Montero Sr. fue sentenciado a prisión por fraude y otros cargos. Su hijo, Daniel, testificó en su contra, revelando años de prácticas corruptas y manipulación. La última vez que lo vi fue en el tribunal, después de la sentencia. ¿Valió la pena?, le pregunté. ¿Todo el dolor que causaron? ¿Todas las vidas que destruyeron? No, respondió simplemente. Nada lo vale. Montero Industries fue reestructurada completamente. Los antiguos ejecutivos fueron reemplazados y la empresa estableció un fondo de compensación para todas las víctimas de sus prácticas fraudulentas. Roberto García se convirtió en un visitante frecuente del laboratorio. Trajo consigo más documentos, más recuerdos de Elena, ayudando a sus hijas a construir una imagen más completa de quién había sido su madre. Elena siempre decía que la verdad tiene su propio tiempo, nos contó un día, que no podemos forzarla, solo estar preparados cuando llegue. Un año después de la conferencia que lo cambió todo, organizamos una ceremonia en memoria de Elena. El antiguo laboratorio fue renombrado en su honor, y una placa conmemorativa fue develada, reconociendo sus contribuciones a la ciencia. Ana y Lucía estaban de pie juntas cuando se descubrió la placa. Vi en sus rostros el reflejo de Elena, la fuerza y la determinación que habían heredado de ella. A veces pienso, dijo Ana durante su discurso, que el mayor legado de nuestra madre no fueron sus descubrimientos científicos, sino su valentía. La valentía de amar incluso cuando el amor duele, de buscar la verdad incluso cuando la verdad asusta. Lucía añadió, y ahora, continuamos su trabajo, no solo en este laboratorio, sino en nuestras vidas, honrando su memoria no con venganza, sino con amor y verdad. Continuando con, o epílogo, parte 7. 1. Desenvolvendo a conclusión final da historia. 5 años han pasado desde que la verdad sobre Elena salió a la luz. El laboratorio que lleva su nombre se ha convertido en uno de los centros de investigación más respetados del país. Lucía y su equipo han desarrollado 3 patentes basadas en las investigaciones originales de su madre, transformando sus teorías en realidades que ayudan a miles de personas. Ana encontró su propia forma de sanar. Además de su trabajo en el laboratorio, comenzó a dirigir una fundación que ayuda a familias afectadas por fraude corporativo. Su historia personal se convirtió en un faro de esperanza para otros que buscan justicia. Cada vez que ayudamos a alguien, me dijo durante la última gala benéfica de la fundación, siento que estoy honrando la memoria de Elena de la manera correcta. Las hermanas son inseparables ahora. Es común encontrarlas trabajando hasta tarde en el laboratorio, compartiendo historias sobre Elena mientras revisan datos o planifican nuevos proyectos. La risa ha reemplazado al dolor en sus conversaciones. Roberto García, ahora jubilado, sigue siendo una presencia constante en sus vidas. Cada mes trae un nuevo recuerdo de Elena, una nueva historia que ayuda a completar el rompecabezas de quién fue realmente. Daniel hijo vive en el extranjero ahora. La última vez que supe de él, estaba trabajando en proyectos de responsabilidad social corporativa, intentando redimir de alguna manera el legado de su apellido. Su padre cumple su sentencia en prisión, un recordatorio constante de que la verdad, aunque tarde, siempre encuentra su camino. Mi madre regresó hace poco. El tiempo y la distancia le ayudaron a encontrar paz con sus decisiones pasadas. Ahora es una abuela dedicada al hijo de Lucía, un pequeño que lleva el nombre de Elena. El laboratorio ha crecido. Donde antes había secretos y dolor, ahora hay vida y propósito. Las paredes están decoradas con fotografías. Elena en su juventud, sus hijas continuando su legado, nuevos investigadores siguiendo sus pasos. Una tarde, mientras revisaba los últimos cuadernos de Elena con Lucía y Ana, encontramos una nota que ninguna había visto antes. Estaba fechada poco antes de su muerte. Mis queridas niñas, cuando lean esto, espero que hayan encontrado el camino de regreso la una a la otra. El amor,
como la verdad, tiene su propio tiempo. No puede ser forzado ni negado, solo puede ser vivido. Todo lo que hice, lo hice por amor. Un amor imperfecto, sí, pero real. Tan real como las fórmulas en estas páginas. Tan verdadero como el aire que respiramos. Perdónenme por no haber sido más fuerte, por no haber luchado más. Pero sepan que mi amor por ustedes trasciende el tiempo, la distancia y hasta la muerte misma. Con todo mi amor, Elena. Ana y Lucía lloraron al leer la nota, pero esta vez sus lágrimas no eran de dolor. Eran lágrimas de comprensión, de perdón, de amor. Hoy, el legado de Elena vive no solo en sus descubrimientos científicos, sino en el amor que unió a sus hijas, en la verdad que finalmente salió a la luz, y en la justicia que, aunque tardía, finalmente llegó. La historia de Elena, Ana y Lucía nos recuerda que algunos secretos son demasiado pesados para llevar solos, que la verdad, aunque dolorosa, es el único camino hacia la sanación verdadera, y que el amor, en todas sus formas imperfectas, es la fuerza más poderosa que tenemos. Mientras observo a las hermanas trabajar juntas en el laboratorio de su madre, pienso en cómo el círculo finalmente se ha cerrado. De las cenizas de la tragedia ha surgido algo hermoso, una familia reconstruida, un legado honrado y una verdad que finalmente puede ser contada. Si llegaste hasta aquí y te gustó, no olvides dejar tu like y suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo nos motiva a traer más historias increíbles. Muchas gracias y que tengas un excelente día.